El auditorio del Centro de Convenciones de Madrid vibraba con la energía de cientos de académicos reunidos para el Congreso Internacional de Bioquímica. Carmen Ruiz, con sus manos ligeramente temblorosas ajustando el micrófono, se preparaba para presentar su investigación sobre nuevos tratamientos neurodegenerativos. Sus ojos recorrieron la audiencia con la familiaridad de quien lleva 2 décadas en el mundo académico, hasta que se detuvieron abruptamente en un rostro que no había visto en 15 años. Diego Martínez, sentado en la quinta fila, mantenía la misma postura erguida que lo caracterizaba cuando era el profesor más respetado de la Universidad Complutense. El tiempo había plateado sus sienes, pero su mirada penetrante permanecía intacta. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras los recuerdos de aquella mentira, aquella acusación que había destruido la carrera de Diego, golpeaban su conciencia con la fuerza de un maremoto. ¿Qué hacía él aquí, después de tanto tiempo? La presentación transcurrió como en una nebulosa, con Carmen recitando datos y conclusiones de manera automática mientras su mente navegaba entre el presente y aquel fatídico día de 2009. Al terminar, mientras la sala se vaciaba entre murmullos y aplausos protocolarios, un joven se acercó a ella con una urgencia mal disimulada. «Doctora Ruiz, soy Alejandro Sánchez, del Departamento de Investigación. Necesito mostrarle algo que encontré en los archivos antiguos». Sus palabras, susurradas con una mezcla de miedo y determinación, provocaron un escalofrío en Carmen. El joven extrajo de su maletín una carpeta desgastada, y mientras Carmen examinaba su contenido, el mundo pareció detenerse. Los documentos revelaban una red de corrupción que se extendía mucho más allá de aquella mentira que había atormentado su conciencia durante 15 años. ¿Era posible que su acusación contra Diego hubiera sido solo una pieza de un rompecabezas mucho más oscuro? El sonido de pasos acercándose la hizo levantar la vista. Diego caminaba hacia la salida, su figura recortada contra la luz del atardecer que se filtraba por los ventanales. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Carmen pudo ver en sus ojos algo que la desconcertó. No había odio, sino una profunda tristeza mezclada con algo más. ¿Resignación? ¿Conocimiento? La pregunta que había estado evitando durante años surgió con fuerza renovada. ¿Qué precio estaban pagando todos por mantener enterrada la verdad? Y más importante aún, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Qué secretos guardan realmente los pasillos de la academia? ¿Hasta qué punto una mentira puede tejer una red de consecuencias que afectan a generaciones enteras? ¿Y si la verdad que Carmen creía conocer fuera solo la punta del iceberg de una conspiración mucho más profunda? Los pasillos de la Universidad Complutense nunca habían parecido tan opresivos como aquella tarde de octubre de 2009. Carmen Ruiz, entonces una doctoranda en el último año de su investigación, caminaba con paso acelerado hacia el laboratorio principal, sus tacones resonando contra el suelo de mármol como un metrónomo marcando el tiempo hacia lo inevitable. El ambiente en el departamento de bioquímica estaba cargado de una tensión casi palpable, alimentada por rumores sobre la inminente publicación de una investigación revolucionaria sobre el Alzheimer por parte del profesor Diego Martínez. Entre las sombras proyectadas por las últimas luces del día, Carmen se deslizó en el despacho de Diego. Sus dedos temblaban mientras hojeaba los documentos sobre el escritorio de caoba. Lo que encontró la dejó sin aliento. Discrepancias en los datos, resultados demasiado perfectos, patrones que no coincidían con los protocolos establecidos. O al menos, eso era lo que ella quería ver, lo que necesitaba ver para justificar lo que estaba a punto de hacer. El doctor Javier Moreno, su mentor no oficial y eterno rival de Diego, había sembrado las semillas de la duda en su mente durante semanas. La ciencia necesita pureza, Carmen. La verdad debe prevalecer, le había susurrado en conversaciones aparentemente casuales. Mientras fotografiaba los documentos con manos temblorosas, un ruido la sobresaltó. Al girarse, vio una sombra moverse rápidamente por el pasillo. ¿Quién más estaba jugando en las sombras esa noche? En su prisa por salir, un papel cayó de una carpeta marcada como Protocolo Sigma. Las palabras que alcanzó a leer antes de devolverlo a su lugar la perseguirían durante años. Los resultados deben permanecer sellados. Demasiadas vidas en riesgo. ¿Qué secretos guardaba realmente aquella investigación? ¿Era posible que la aparente falsificación de datos fuera en realidad un intento de proteger algo más grande, más peligroso? Y sobre todo, ¿quién era realmente el doctor Javier Moreno y qué papel jugaba en esta intrincada red de mentiras y medias verdades? La decisión que tomó esa noche, impulsada por ambición, miedo y manipulación,
desencadenaría una cascada de eventos que transformaría para siempre no solo su vida, sino el futuro de la investigación médica en España. Mientras cerraba la puerta del despacho, el eco de sus pasos se mezclaba con el peso de una pregunta que tardaría 15 años en responder. ¿Cuál es el verdadero precio del poder en el mundo académico? ¿Hasta qué punto nuestras ambiciones pueden cegarnos ante la verdad? ¿Y si los villanos que creemos perseguir fueran en realidad los guardianes de secretos que el mundo no está preparado para conocer? Isabel García ajustó sus gafas mientras observaba el bullicio del departamento desde su escritorio, el mismo que había ocupado durante 30 años. Como secretaria del Departamento de Bioquímica, había sido testigo silenciosa de incontables dramas académicos, pero ninguno tan devastador como el que comenzó aquella mañana de 2009. Sus dedos acariciaron el manuscrito que acababa de aparecer misteriosamente sobre su escritorio, un fantasma del pasado envuelto en papel amarillento y atado con un cordel desgastado. El departamento había cambiado desde la caída del profesor Martínez. Las paredes, antes llenas de publicaciones científicas celebrando descubrimientos, ahora parecían más frías, más institucionales. Isabel observaba cómo los nuevos profesores caminaban por los pasillos con una cautela casi paranoica, susurrando en lugar de debatir abiertamente como se hacía antes. La mentira de Carmen había creado una cultura del miedo, donde cada investigador sospechaba del trabajo de sus colegas, donde las colaboraciones se habían convertido en alianzas estratégicas más que en búsquedas genuinas del conocimiento. Mientras sus dedos recorrían las páginas del manuscrito recuperado, los recuerdos se desplegaban como una película antigua. Las notas originales de Diego, sus cálculos meticulosos, las advertencias codificadas sobre los peligros de su descubrimiento. Isabel sabía más, mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Había visto las reuniones secretas, interceptado correos electrónicos comprometedores, guardado copias de documentos que nunca deberían haber existido. Su posición aparentemente modesta era su mejor camuflaje. El sonido de tacones aproximándose la sacó de sus pensamientos. Carmen Ruiz, ahora una investigadora respetada, pasó frente a su escritorio sin sospechar que la mujer que le servía café cada mañana era la guardiana de secretos que podrían destruir o redimir a todos los involucrados. Isabel observó cómo el peso de la culpa había tallado líneas sutiles en el rostro de Carmen, preguntándose si estaba lista para conocer la verdad completa. ¿Cuántos secretos puede guardar una institución antes de que el peso de la verdad amenace con derrumbar sus cimientos? ¿Quién decide qué verdades deben permanecer ocultas y cuáles deben salir a la luz? En el silencioso juego de poder que se desarrollaba entre aquellas paredes académicas, ¿quién era realmente el guardián de la verdad? El manuscrito en su escritorio era más que un simple documento. Era una llave que podría abrir puertas que muchos preferirían mantener cerradas. La pregunta no era si la verdad saldría a la luz, sino cuánto daño causaría cuando lo hiciera. ¿Estaban todos preparados para enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas? La pantalla del ordenador iluminaba el rostro de Diego Martínez en la penumbra de su estudio. El email anónimo que acababa de recibir contenía archivos que confirmaban lo que había sospechado durante años. Su caída había sido orquestada con una precisión quirúrgica. Sus ojos recorrían una y otra vez los documentos adjuntos, mientras su mente procesaba una decisión que llevaba años gestándose. La verdad, como una fruta madura, había elegido su momento para caer. Toledo, con sus calles empedradas y su historia milenaria, se presentaba como el escenario perfecto para su plan. La pequeña librería que acababa de adquirir, situada en un edificio del siglo XVI cerca de la catedral, sería más que un simple negocio. Entre estanterías de roble antiguo y el aroma a papel viejo, Diego comenzó a tejer su red de redención. Cada libro científico cuidadosamente seleccionado, cada texto raro estratégicamente colocado, formaba parte de un elaborado rompecabezas. En el sótano de la librería, tras una puerta oculta por una estantería giratoria, Diego había creado su verdadero santuario. Allí, protegidos por la humedad controlada y sistemas de seguridad modernos, guardaba los documentos que podrían sacudir los cimientos del mundo académico español. Informes de laboratorio, correos electrónicos encriptados, fotografías comprometedoras, todo minuciosamente organizado y esperando el momento adecuado. La decisión de establecerse en la misma ciudad donde Carmen ahora vivía no fue casualidad. La había observado durante años, viendo cómo el peso de su mentira la transformaba. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Carmen podía sospechar,
era que su acusación había inadvertidamente protegido una investigación que podría haber sido catastrófica en las manos equivocadas. Mientras colocaba los libros en los estantes de su nueva librería, cada movimiento calculado con la precisión de un experimento científico, Diego se preguntaba: ¿puede el perdón ser un acto de justicia? ¿Es posible que la redención de uno sea la salvación de muchos? La campanilla de la puerta sonó, anunciando el primer cliente del día. Diego sonrió, sabiendo que cada persona que entraba en su librería era potencialmente una pieza más en su elaborado plan. ¿Cuántos secretos pueden esconderse entre las páginas de los libros antes de que la verdad encuentre su camino hacia la luz? ¿Y si el verdadero propósito de su caída hubiera sido preparar el terreno para una revelación aún mayor? Entre las sombras proyectadas por las estanterías, los secretos esperaban pacientemente su momento de emerger. ¿Estaba el mundo académico preparado para enfrentar sus propios demonios? ¿Y qué papel jugaría Carmen en esta cuidadosamente orquestada sinfonía de redención? Miguel Ángel observaba el flujo de visitantes desde su escritorio en la librería con la paciencia de un ajedrecista. Durante 8 años, había sido testigo de un intrincado baile de coincidencias que sabía no eran tales. Como bibliotecario principal de la Biblioteca del Alquimista, el establecimiento del profesor Martínez, había aprendido a leer las señales ocultas en los gestos más cotidianos. Cada recomendación de libro, cada encuentro aparentemente fortuito, formaba parte de una red invisible tejida con maestría por Diego. Miguel Ángel recordaba vívidamente la primera vez que Carmen Ruiz entró en la librería, 3 años después de su apertura. Su rostro había palidecido al ver la colección de libros sobre ética en la investigación científica, estratégicamente colocada en el escaparate. Desde entonces, las casualidades se habían multiplicado. La red de ayuda se extendía mucho más allá de las paredes de la librería. El doctor Antonio Rodríguez, antiguo mentor tanto de Carmen como de Diego, frecuentaba el lugar con regularidad, dejando notas codificadas en libros específicos. La profesora Lucía Fernández, que aparentaba ser una simple cliente habitual, era en realidad una pieza clave en la distribución de información crucial. Incluso el cartero, don Manuel, formaba parte de esta conspiración de bondad, asegurándose de que cierta correspondencia llegara en momentos precisos. Entre los antiguos tomos de medicina y los tratados de química moderna, se gestaba una revolución silenciosa. Los estudiantes que frecuentaban la librería para sus investigaciones a menudo se encontraban con documentos que les abrían los ojos a verdades incómodas sobre el sistema académico. Las conversaciones susurradas entre las estanterías contenían más verdad que muchos artículos científicos publicados. ¿Cuántas vidas habían sido tocadas por esta red invisible de apoyo y verdad? ¿Cuántos académicos habían encontrado el valor para cuestionar el status quo gracias a un libro casualmente recomendado? Miguel Ángel llevaba un registro mental de cada pequeña victoria, de cada semilla de cambio plantada. La verdadera maestría del plan de Diego residía en su sutileza. Nadie, ni siquiera Carmen, sospechaba que la ayuda que había recibido durante años provenía de múltiples fuentes, todas orquestadas desde esta modesta librería en Toledo. ¿Cuántos hilos invisibles se necesitan para tejer una red de redención? ¿Y cuánto tiempo puede mantenerse oculta una verdad que busca desesperadamente salir a la luz? Mientras cerraba el registro de ventas del día, Miguel Ángel se preguntaba cuándo llegaría el momento en que todos los hilos convergieran, cuando el tapiz completo se revelara en toda su complejidad. ¿Estaban todos los participantes preparados para enfrentar la magnitud de lo que habían ayudado a construir? La carretera hacia Toledo serpenteaba bajo un cielo amenazante mientras Carmen Ruiz apretaba el volante de su SEAT con nudillos blancos. El GPS marcaba 1 hora más de viaje, pero las nubes negras que se acumulaban en el horizonte sugerían que el tiempo tenía otros planes. Los limpiaparabrisas comenzaron su danza rítmica mientras las primeras gotas golpeaban el parabrisas, como si el cielo mismo quisiera lavar los pecados del pasado. Cada kilómetro recorrido traía consigo un nuevo recuerdo, una nueva pregunta. El pendrive que descansaba en el asiento del copiloto pesaba como plomo en su conciencia. Contenía toda la verdad sobre aquella fatídica decisión de 2009, una verdad que ahora parecía más compleja que nunca. Las palabras de Alejandro en el Congreso resonaban en su mente: hay más en juego de lo que usted imagina, doctora Ruiz. La tormenta arreció con furia repentina, obligando a Carmen a reducir la velocidad hasta casi detenerse. Un relámpago iluminó un cartel que anunciaba una pequeña posada a 500 metros. El destino, pensó Carmen, tiene un sentido del humor peculiar.
La posada del camino apareció como un faro en la tempestad, sus luces amarillentas prometiendo refugio. Al entrar en el pequeño establecimiento, empapada y agotada, Carmen no esperaba encontrarse con María Solís, una antigua alumna de Diego. El reconocimiento fue mutuo e inmediato. Algunos refugios aparecen justo cuando más los necesitamos, ¿verdad, doctora?, dijo María con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta rugía fuera, María compartió una historia que sacudió los cimientos de todo lo que Carmen creía saber. Entre tazas de café que se enfriaban sin ser bebidas, María reveló su papel como asistente de investigación de Diego durante los últimos meses antes de su caída. Lo que usted vio como falsificación de datos, explicó con voz suave pero firme, era en realidad un código. Estábamos protegiendo algo mucho más grande que una simple investigación sobre el Alzheimer. ¿Cuántas verdades pueden ocultarse tras una mentira? ¿Y si el verdadero engaño no fuera el que Carmen creyó descubrir, sino el que se le hizo creer que había descubierto? La tormenta exterior parecía un mero reflejo de la tempestad que se desataba en su interior. Mientras la noche avanzaba y los truenos retumbaban contra las antiguas paredes de la posada, Carmen comenzó a comprender que su viaje a Toledo era más que una búsqueda de redención. Era un camino hacia una verdad que podría sacudir los cimientos mismos de la comunidad científica española. ¿Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de desenterrar secretos tan profundamente enterrados? La lluvia finalmente amainó cerca del amanecer, pero las revelaciones de aquella noche habían dejado una marca indeleble. ¿Cuántos más, como María, guardaban piezas de este rompecabezas? Y más importante aún, ¿qué encontraría Carmen al final de este camino? La campanilla de la biblioteca del alquimista tintineó suavemente cuando Carmen cruzó el umbral. El aroma a libros antiguos y café recién hecho la envolvió mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra del interior. Diego Martínez estaba de pie junto a una estantería de roble, como si llevara toda la mañana esperando su llegada. Quizás así había sido. El café está recién hecho, dijo Diego con una voz que 15 años no habían logrado borrar de la memoria de Carmen. No había hostilidad en su tono, solo una calma que resultaba más perturbadora que cualquier reproche. La condujo hacia una mesa apartada, en un rincón rodeado de libros de bioquímica avanzada. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Las siguientes horas transcurrieron como un baile cuidadosamente coreografiado de verdades y revelaciones. Entre sorbos de café que se enfriaba, Diego desplegó una historia que desafiaba toda lógica. Documentos, fotografías y correos electrónicos emergieron de un maletín gastado, cada pieza encajando perfectamente en un rompecabezas que Carmen nunca supo que existía. Tu mentira, explicó Diego mientras deslizaba una carpeta hacia ella, fue el escudo perfecto. Cuando me acusaste de falsificar datos, el grupo de Rafael Torres tuvo que abandonar sus planes. No podían robar una investigación que ya estaba bajo sospecha. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que amenazaban con ahogar todo lo que Carmen creía saber. La verdad emergió capa tras capa. La investigación original de Diego no solo trataba sobre el Alzheimer. Había descubierto un mecanismo neural que podía ser manipulado para alterar la memoria a voluntad. En las manos equivocadas, podría convertirse en un arma de control mental. El grupo de Torres, respaldado por intereses oscuros, había estado a punto de apoderarse de la investigación cuando la acusación de Carmen lo cambió todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. La respuesta de Diego llegó acompañada de una sonrisa triste. A veces, el silencio protege más que las palabras. Mientras las sombras de la tarde se alargaban en la librería, nuevas preguntas surgían con cada revelación. ¿Cuántos más estaban involucrados en esta red de engaños y protección? ¿Qué papel jugaba realmente Rafael Torres en todo esto? Y sobre todo, ¿qué harían ahora con esta verdad que finalmente salía a la luz? El sonido de pasos en el piso superior recordó a ambos que no estaban solos. La librería, comprendió Carmen, no era solo un refugio para libros viejos, sino una fortaleza que guardaba secretos capaces de cambiar el mundo. ¿Estaban preparados para las consecuencias de revelar la verdad completa? ¿Y qué precio tendrían que pagar por 15 años de silencio? El silencio que siguió a las revelaciones pesaba como plomo en el aire de la librería. Carmen y Diego se miraron, sus rostros reflejando el peso de 15 años de secretos finalmente expuestos. Fuera, las campanas de la Catedral de Toledo marcaban las horas,
un recordatorio del inexorable avance del tiempo. «Hay algo más que debes ver», dijo Diego, levantándose con una agilidad sorprendente para su edad. Guió a Carmen hacia una estantería aparentemente normal, pero que al presionar un libro específico, giró revelando una entrada secreta. El sótano de la librería era un santuario de información. Paredes cubiertas de documentos, mapas llenos de marcas y conexiones, y en el centro, una mesa con un manuscrito que Carmen reconoció al instante. «El protocolo Sigma», murmuró, sus dedos acariciando las páginas amarillentas. El manuscrito no solo contenía la investigación original de Diego sobre la manipulación de la memoria, sino también evidencia detallada de experimentos no éticos realizados en pacientes sin su consentimiento. Los nombres de científicos respetados, políticos de alto rango e incluso figuras internacionales salpicaban las páginas, tejiendo una red de complicidad que se extendía mucho más allá de los confines de la Academia Española. Mientras Diego explicaba, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La acusación de Carmen había sido involuntariamente crucial para proteger esta información. «Tu mentira salvó vidas, Carmen», dijo Diego con una mezcla de tristeza y gratitud. «Pero ahora, la verdad podría salvar muchas más». El verdadero significado del perdón se reveló ante ellos. No era simplemente sobre absolver culpas personales, sino sobre corregir un sistema corrupto que había permitido que tales abusos ocurrieran en primer lugar. Carmen comprendió que su redención y la de Diego estaban inextricablemente ligadas a exponer la verdad, sin importar las consecuencias. A medida que profundizaban en los documentos, surgieron preguntas inquietantes. ¿Cuántas vidas habían sido afectadas por estos experimentos secretos? ¿Quiénes eran los verdaderos arquitectos detrás del protocolo Sigma? ¿Y cómo podrían dos científicos desacreditados enfrentarse a una conspiración de tal magnitud? La noche avanzaba mientras Carmen y Diego trazaban un plan. Cada documento, cada pieza de evidencia, tendría que ser cuidadosamente presentada. Sabían que enfrentarían resistencia, amenazas e incluso peligro físico. Pero el peso de la verdad y la responsabilidad que conllevaba conocerla los impulsaba hacia adelante. ¿Estás lista para esto?, preguntó Diego, sus ojos buscando en Carmen la determinación necesaria para lo que vendría. La respuesta de Carmen fue simple pero cargada de resolución. Es hora de que la ciencia vuelva a servir a la humanidad, no al poder. Mientras subían las escaleras de vuelta a la librería, ambos eran conscientes de que sus vidas cambiarían irrevocablemente. ¿Podrían dos personas reparar el daño causado por años de engaños y manipulación? ¿Y qué precio tendrían que pagar por exponer una verdad que muchos preferirían mantener oculta? El sol despuntaba sobre Toledo, bañando las antiguas piedras de la ciudad en tonos dorados cuando Carmen y Diego emergieron de la librería. Las calles, aún desiertas, parecían contener el aliento ante lo que estaba por venir. En sus manos, una unidad USB y un maletín contenían la verdad que sacudiría los cimientos del mundo académico y más allá. Su primer destino fue la redacción de El País. Isabel García, la secretaria que durante décadas había sido la guardiana silenciosa de innumerables secretos, los esperaba en la entrada. «Es hora», dijo simplemente, guiándolos hacia una sala de conferencias donde un grupo selecto de periodistas y editores aguardaba con expectación. Mientras Carmen y Diego exponían su historia, respaldada por una montaña de evidencias irrefutables, el ambiente en la sala pasó de la incredulidad al asombro, y finalmente a una resolución colectiva. La verdad sobre el protocolo Sigma, los experimentos no éticos, y la red de corrupción que se extendía desde las universidades hasta los más altos niveles del gobierno, se desplegó como un tapiz oscuro y complejo. En las horas siguientes, el mundo académico español entró en ebullición. Las redes sociales explotaron con debates acalorados, teorías y llamados a la acción. La biblioteca del alquimista se convirtió en el epicentro de una revolución intelectual, con estudiantes, investigadores y periodistas convergiendo en busca de más información. Carmen y Diego, ahora unidos en su misión, se encontraron liderando un movimiento por la transparencia y la ética en la investigación científica. La librería, transformada en un centro de investigación independiente, bullía de actividad. Sofía, la sobrina de Diego, emergió como una líder natural entre los jóvenes científicos, coordinando esfuerzos para revisar y validar cada pieza de información antes de hacerla pública. No todo fue fácil. Amenazas veladas y no tan veladas comenzaron a llegar. Antiguos colegas se distanciaron, temiendo verse implicados. Pero por cada puerta que se cerraba, parecían abrirse dos más.
Investigadores de todo el mundo ofrecieron su apoyo y experiencia, formando una red global dedicada a desentrañar los misterios del protocolo Sigma y sus ramificaciones. La comunidad académica se vio forzada a un doloroso pero necesario proceso de autorreflexión. Comités de ética fueron reformados, protocolos de investigación revisados, y un nuevo espíritu de colaboración y transparencia comenzó a emerger de las cenizas del viejo sistema. Meses después de las primeras revelaciones, Carmen y Diego se encontraron de nuevo en la terraza de la librería, observando el atardecer sobre Toledo. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Carmen, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. Diego negó con la cabeza, pero no lo cambiaría por nada. La transformación no solo había sido institucional, sino profundamente personal. El peso de los secretos y las mentiras se había levantado, reemplazado por un propósito compartido y la esperanza de un futuro más ético y transparente para la ciencia. Mientras las últimas luces del día se desvanecían, Carmen y Diego contemplaron el camino que tenían por delante. ¿Cómo se reescribiría la historia de la ciencia a la luz de estas revelaciones? ¿Qué nuevos desafíos éticos surgirían en el futuro? Y más importante aún, ¿cómo podrían asegurarse de que las lecciones aprendidas no se olvidaran con el paso del tiempo? La noche cayó sobre Toledo, pero en la biblioteca del alquimista, las luces seguían encendidas, un faro de verdad y esperanza en un mundo que apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo que había sido revelado y transformado.